Hola, bienvenido a Bass Advisor. Hace unos días estuve en Multison y pude probar varios bajos, entre ellos este Marcus Miller V10, que espero que te guste. Lo primero que sorprende cuando ves el instrumento es, bueno, lo bonito que es esa tapa de arce flameado que es muy tridimensional, que es muy vistosa y muchísimo mejor que las del V9 o los V9 que he visto hasta la fecha. Diapasón de arce flameado con unos inlays también increíbles que lucen tremendos en contraste con el diapasón. Y lo mejor de todo viene cuando te sientas y empiezas a hacer notas, porque es un mástil absolutamente sublime, delicioso, el mejor mástil que he tocado nunca. ¿Qué tiene de especial el mástil? Pues aparte de ser asimétrico, es más grueso de lo normal, o por lo menos se siente un poco más grueso, con lo cual la mano pues se siente como en casa. Es absolutamente perfecto. Y también la textura es como rugosa, se siente la madera, pero de una manera muy diferente a un Squier Affinity, por ejemplo, de los que vienen sin el satinado, que no tiene nada que ver, ¿no? Es como una textura, pues eso, orgánica en fin, que se siente súper bien. No hay demasiado añadir a lo que has escuchado, lo que te he comentado del mástil, de la estética. Instrumento que suena muy bien, muy completo por el previo, pues un sonido muy orgánico, con mucha garra, articulación, lo tiene todo. La verdad que es un bajo que está muy bien. Yo creo que ya con esa información podemos ir a la valoración final. Mástil, aquí ojo porque voy a dar el primer 10 de la historia del canal, así que el mástil es perfecto. O sea, cómo se siente, cómo es estéticamente, la verdad que, salvo alguna pequeña impureza en la madera por detrás, que no se nota evidentemente, creo que es el mejor mástil que vais a probar. Es increíble. Un 10. Calidad de construcción. Ahí flojea un poquito más y se nota que no es mejor que un V7. Evidentemente las maderas usadas son mejores, pues más selectas, pero bueno, el encastre del mástil en el cuerpo podría ser bastante mejor. No es mejor que el de cualquier V7. Así que en ese aspecto pues se va a quedar con una nota pues buena, porque está bien, pero le voy a dar un 8. Peso y balance. 4 kilos yo creo que es el peso perfecto para que ni se sienta como una pluma un poco de juguete, a no ser que, bueno, que tengas algún problema de espalda. Algún día voy a dedicar un vídeo
a la cuestión del peso porque tengo mucho que decir y tengo muchas ganas de hacer un vídeo sobre el tema. Pero, a priori, si no tienes ninguna lesión, 4 kilos, para mí, 3,9, 4 kilos es el peso ideal para un bajo, para sentirlo pues con cierto peso, pero sin que resulte molesto en absoluto. Así que en ese aspecto le voy a dar un 9. Sonido. Bueno, ya conoces el previo, seguramente habrás visto muchos análisis, es un previo muy completo, buenas pastillas, es un instrumento que tiene un poco de todo, articulación, garra, textura. Le voy a dar un 9, no le voy a dar quizá un 10, como el mástil, ya que, en fin, me reservo los 10 para algo absolutamente fuera de lo normal, así que bueno, un 9 bien merecido. Calidad-precio. El instrumento creo que salió sobre unos 1.200 euros, que para ser un Marcus Miller hecho en Indonesia, pues es un precio pues ya bastante elevado. Pero está ahora mismo, lo puedes encontrar por 1.000 euros y yo creo que por 1.000 euros es una auténtica ganga. Está muy bien, sobre todo comparado con lo que te cuesta un Fender americano y pues estaría más o menos sobre el precio, un poquito por debajo de un Fender mexicano activo, así que yo creo que se le puede dar un 9. Creo que no me dejo nada más. Ahí tienes la puntuación final. Creo que en fin, una muy buena nota, pues sobre todo por ese 10 que le he dado al mástil, creo que totalmente merecido. Déjame comentarte que, bueno, si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Le puedes dar un super like si alguno de los vídeos del canal pues te han ayudado especialmente a tomar una decisión y tal, pues bueno, puedes hacer una pequeña donación, creo que son 2 euros, una cosa así. Y creo que nada más. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.